alabar al Señor. Solo tú eres santo, Señor. Santo mi Señor. Vamos, avivamiento. Levanta tu voz. Tú eres santo. Vamos, iglesia, vamos, adórale, díselo. Tú eres. Vamos, levanta tu voz una vez más y díselo. Tú eres santo. Oh, tan santo eres tú, Señor. Vamos, levanta tus manos y adóralo. Santo, santo, santo. Santo, santo eres tú, Señor. Vamos, adóralo. Él quiere venir a visitar tu casa. Él quiere poder visitar tu hogar. Pero para poder visitarlo tiene que haber santidad en ese lugar. Aquí hay gente que tiene que poner en orden cosas en su vida. Aquí hay gente que tiene que poder hacer cosas que ha dejado de hacer. Aquí hay gente que tiene que empezar a dejar cosas que no le agradan a Dios. Aquí hay gente que tiene que empezar a vivir en santidad para que el Dios Santo lo visite, para que visite tu casa, para que visite tu familia. Hay cosas que ajustar. Vamos, levanta tus manos, porque Él es santo. En santidad nadie va a poder ver el rostro del Señor. Vamos, díselo, Señor, eres santo. Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo.
Y sin santidad nadie va a poder ver el rostro del Señor. Hoy el Espíritu Santo está hablando hoy a tu espíritu. Hoy el Espíritu de Dios está hablando hoy a tu alma y te está diciendo acerca de las cosas que hay que cambiar, de las cosas que hay que ordenar en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Porque Él es santo. Él es santo. Y un día deseamos ver el rostro de Dios y estar con Él eternamente para siempre. Pero en el lugar donde está donde Él habita hay santidad. Y nadie podrá estar sin santidad. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de poder regresar a la senda antigua, a las buenas obras, a tu primer amor. Es tiempo de poder poner las cosas en orden en tu vida. Porque el Espíritu de Dios quiere visitarte. Pero no puede estar en un lugar donde hay pecado, porque Él es el Espíritu Santo. Él es santo. Así que hoy levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir en santidad. Espíritu de Dios, ayúdame a llegar al cielo. Espíritu Santo, ayúdame con tu palabra a poder no apartarme ni a la izquierda ni a la derecha de la verdad de Dios. Porque tú eres santo. Porque tú eres santo. Porque tú eres santo, Señor. Vamos, sigue adorándole en esta mañana y diles: tú eres santo. Hoy te está viniendo a recordar: yo soy santo. Y tú tienes que decirle: quiero ser santo como tú eres santo. Porque Él lo dijo: sed santos como yo soy santo. Hoy lo adoramos. Hoy nos unimos a las legiones celestiales. Hoy nos unimos a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines. Hoy derramamos nuestra adoración delante de Dios. Vamos. Solo tú eres santo, Señor. Gracias por estar aquí, por haber descendido en medio de un pueblo imperfecto, con debilidades, con errores. Tú desciendes porque nos amas, pero has enviado el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele, nos aconseje, para que nos revele y nos recuerde las palabras del Padre. Él nos guía a toda verdad. Él nos ayuda a ser santos. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por revelarnos el amor tan grande de Jesús al morir en la cruz. Gracias porque cada día estás ahí para consolarnos, para aconsejarnos,
para levantarnos en medio de la prueba, para no caer, y si caemos, volvernos a levantar y seguir caminando en dirección al cielo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por estar ya en la casa de tu presencia, en la casa de tu gloria, en el lugar del Espíritu Santo. Te amamos. Sin ti no tendría sentido nuestra vida, Espíritu Santo. Sin ti no estaría lo que necesitamos en nuestro corazón. Solo tú lo puedes traer, solo tú nos lo puedes dar. Solo tú, Espíritu Santo. Y hoy venimos a levantar nuestras manos, pudiendo reconocer que tú estás aquí en medio de nosotros. Y hemos venido a darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo lo que tú te mereces, todo el imperio y el poder sea para ti por los siglos de los siglos. Y hoy reconocemos que el Dios Todopoderoso está aquí con nosotros y lo recibimos con un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso a Él, porque Él es santo. Él es santo. Vamos, dáselo fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Él está aquí con nosotros. A pesar de ser santo, Él viene en medio de un pueblo imperfecto porque nos ama. Santo eres tú, Señor. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Y sean bienvenidos a esta reunión de este domingo de Casa de Avivamiento de tu casa. ¿Cuántos están pudiendo ya sentir esa hermosa presencia de Dios en este lugar mientras adoramos? Así que hoy vamos a disfrutar de esa presencia, de la palabra de Dios. Así que ¿cuántos han venido por una palabra del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien aquí que ha venido por una palabra del Espíritu de Dios? Así que si es así, ponga su mano en su corazón. Vamos a poder decirle a Él: Espíritu de Dios, háblame. Háblame, Espíritu Santo, porque quiero oír tu voz. ¿Cuántos quieren oír la voz del Espíritu Santo? Así que, ¿qué le parece si vamos al libro de Isaías, capítulo 19, verso número 1 en adelante, que dice así: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, la nube de la gloria de Dios, la nube Shekinah del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo. ¿Me pueden seguir, por favor? Ciudad contra ciudad y reino contra reino. Los egipcios serán confundidos por Dios. Aleluya. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruirá su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Aleluya. Diga conmigo: habrá un gran avivamiento. Una será llamada la ciudad de Erez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán.
porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, y Israel mi heredad. Amén, amén, aleluya. Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Esto sucede cuando la nube del Señor entra a un lugar. Esto es lo que sucede cuando la nube Shekinah entra a un lugar. ¿Cuántos dicen amén? El rey David dice en uno de sus salmos: su buen espíritu me guía a tierra de rectitud, a tierra de bendición, a tierra de paz. En este diciembre de este año 2025 cumplimos 11 años de que fuimos llamados a ser pastores en este lugar. Pero fue un inicio muy difícil. Un inicio donde todo se levantaba en contra de nosotros. Fuimos llamados en medio de una situación tan difícil que había pasado en la iglesia. El pastor que estaba antes tuvo una situación en su matrimonio, y muchos de la iglesia, una gran cantidad de la iglesia se fue por causa de eso. Solo se quedó un pequeño grupo de personas aquí con la expectativa de qué iba a suceder, qué iba a pasar, hacia dónde vamos, qué es lo que va a suceder, esto se va a acabar, qué va a pasar. Y no solamente eso, tristeza en su corazón, decepción, frustración por lo que había pasado. Cuando Dios nos llama, también tuvimos que enfrentar la crítica de muchas personas diciendo: ¿quiénes son ellos? Ni siquiera son pastores. ¿Qué nos van a enseñar? ¿Qué nos van a dar? La crítica en contra de la pastora, de las mujeres, en contra de mí, acerca de que no éramos las personas que ellos necesitaban como pastores. En ese momento yo empecé a pedirle a Dios y decirle: Señor, dime de qué les voy a hablar, qué les voy a enseñar. Fue un momento tan difícil. Y no solo eso, sino todo lo que se había levantado alrededor, no solamente de la gente que se había ido, sino la gente también del pueblo de Dios alrededor, por lo que había pasado. En ese momento fue en diciembre de 2014 y empecé una situación tan difícil que en ese momento, entonces, pudiendo avanzar y hablar, predicar de lo que me habían enseñado, de lo que yo pensaba, pero en junio del 2015 fui a un lugar donde había un congreso, donde había una gloria tan grande del Espíritu de Dios como nunca yo había podido experimentar, como yo nunca había sentido. Y estando esos días allí, tema tras tema, ese hombre hablando, la gloria de Dios y la presencia del Espíritu Santo hablándome, el Espíritu de Dios me dijo: lleva mi presencia a la iglesia. En ese momento no entendía, no comprendía lo que me estaba diciendo. ¿Cómo que lleve tu presencia a la iglesia? Si te conocemos, hablamos de ti, te cantamos, te adoramos. ¿Cómo que lleve tu presencia? Sí, lleva mi presencia a la iglesia. Porque me hicieron un lado, me pusieron en el rincón y empezaron a poder hacer y hacer otras cosas. Lleva mi presencia a la iglesia. En ese momento entonces yo volví con una pasión, un deseo y un anhelo por el Espíritu de Dios. Me había enamorado del Espíritu Santo. Había un romance del Espíritu de Dios. Y empecé a hablar sobre el Espíritu Santo. Ya no empecé a hablar acerca de lo que me habían enseñado, de lo que había aprendido, de lo que sabía, de lo que había leído en un libro. No, empecé a hablar de esa relación que yo tenía con el Espíritu de Dios. Empecé a hablar acerca de ese enamoramiento que tenía con el Espíritu Santo. Empecé a hablar acerca de esa pasión por Dios, hambre y sed que tenía por su presencia. En ese momento hablaba y vinieron también ciertas cosas. Cuando yo vine,
lo primero que hice es poner ahí un eslogan que decía: el Espíritu Santo es mi amigo. Este lugar no era como usted lo ve. Este lugar era un lugar en el cual venía de una iglesia tradicional llena de puras bancas de madera. El altar no era así. Era tan poca la gente que en ese momento yo podía ir de un lado al otro, poderme mover dentro de las bancas, porque no había casi gente en las reuniones. Solamente había un pequeño grupo de personas que se habían quedado, como 160 personas. Más de 400 personas se habían ido por causa de lo que había sucedido. Y en ese momento empecé a hablar del Espíritu de Dios. Y cuando yo hablaba acerca del Espíritu Santo, y también con las cuestiones de lo del Espíritu Santo es mi amigo, y empezar a poder cantar canciones hacia el Espíritu de Dios, la gente diciendo: ¿qué es eso? ¿Qué son esas canciones? ¿Qué le pasa? Y hablaba acerca del Espíritu de Dios, y en ese momento literalmente yo veía como gente se reía de mí. Gente que se reía, y en ese momento se paraba, me volteaba a ver, solamente se reía y se iba. Dios, está loco este, y sabe lo que está haciendo. Y yo llegaba a la casa después de las reuniones, y llegaba y entraba con el Espíritu de Dios a hablar con Él, como lo hago todos los domingos, para darle gracias por todo lo que ha hecho en las reuniones. Tengo ese momento especial con el Espíritu Santo. Aún esté cansado el ministrar, aún lo que haya pasado, aún haya ido alguna invitación o algo, al terminar, siempre lo último que voy a hacer antes de dormir es estar en su presencia. Y estando ahí en su presencia, yo le decía: Espíritu de Dios, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que haga. Estoy hablando de ti, pero al contrario de que venga gente, lo que está sucediendo es que la gente se está yendo. Y en ese momento el Espíritu de Dios me dijo: ¿quién prefieres que se vaya, ellos o yo? Y yo le dije: que se vayan ellos, pero tú te quedas. Porque cuando uno está enamorado por el Espíritu Santo, no lo quieres soltar, no lo quieres dejar. Es todo para ti. Que se vayan ellos, menos tu presencia. Porque Él se había convertido en todo para mí. Se había convertido en mi Padre, se había convertido en mi Maestro, se había convertido en mi Pastor. El Espíritu Santo era todo para mí. Y seguí hablando del Espíritu de Dios. En el mes de julio me invita un pastor a su iglesia, porque iba a llegar ahí un hombre de Dios. Y estando ahí en medio de la reunión, el Espíritu de Dios empieza a profetizar a través de ese hombre, y me empieza a decir muchas cosas. Entre ellas: te he puesto como Moisés, has recibido una carga que no te esperabas. Y empezó a decirme muchas cosas. Y entre las que me hablaba, me dijo: en el mes de agosto vas a recibir la visitación del Espíritu Santo. En ese momento mi corazón empezó a palpitar, porque yo había visto lo que era cuando el Espíritu de Dios estaba en un lugar. Había podido experimentar la gloria de Dios en un lugar, y yo quería y anhelaba que esto sucediera con nosotros. En ese momento yo empecé a seguir hablando del Espíritu de Dios, de esta locura, de esta aventura que había iniciado en mi corazón con el Espíritu Santo. Y todos los meses, todas las semanas de agosto, yo con la expectativa, yo no sabía cómo iba a venir, cómo se iba a manifestar. Yo pensaba como que iban a caer relámpagos, como que iba a caer fuego, no sé. Yo decía: algo va a pasar. Pero en ese momento era la última semana del mes de agosto. Y mientras yo preparaba el tema, yo le decía: Espíritu de Dios, todo lo que dices tú lo cumples. Mañana algo va a suceder, algo va a pasar, porque nos vas a poder visitar. Si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Y en ese momento que yo estaba caminando del cuarto hacia la sala, el Espíritu de Dios me habla y me dice: ¿acaso no has visto lo que yo ya comencé a hacer?
y me mostró imágenes de cómo la gente estaba siendo ministrada por Dios, cómo la gente ya estaba llorando, estaba siendo quebrantada por el Espíritu de Dios, cómo la gente ya levantaba las manos para adorar. Me mostró ahí unas pequeñas llamas. El Espíritu de Dios ya estaba encendiendo el corazón de gente en este lugar. Y saben, empezó a cambiar la atmósfera. El Espíritu de Dios vino. La nube de la gloria de Dios entró a este ministerio. La nube Shekinah del Señor visitó este lugar para transformarlo. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba triste, todo lo que no sabía dónde ir, qué es lo que iba a pasar, el Espíritu de Dios vino a darnos vida y vino a transformar este lugar para su gloria. Aleluya. Primero vino como un río del Espíritu. La gente en la adoración llorando. La gente ahí mientras estaba ahí la adoración, mientras cantábamos, la gente llorando, siendo quebrantada por Dios. La gente diciendo, pero ¿por qué lloro? ¿Por qué me está pasando esto? La gloria del Señor, la nube de la gloria descendía en medio de la adoración. Gente que venía y decía, la traían y decía, el esposo, yo no quiero nada con Dios, yo solo vine para acompañarte. Pero en un momento venía la gloria de Dios, venía la palabra, venía la administración, y entonces caía rendido. Yo quiero conocer de ese Dios que están predicando. La nube de la gloria estaba con nosotros, aleluya. Gente que mientras yo predicaba en ese momento, estoy predicando y la gente llorando, viéndola como lloraba, gente quebrantada, porque no era yo, era Él que llegaba hasta lo más profundo del alma de la gente. La gloria de Dios estaba con nosotros. Luego empezó a venir un río de su espíritu de liberación. La gente pasaba al altar, y cuando estaba aquí en el altar, aquí, además de ser quebrantada, la gente empezaba a ser liberada, la gente expulsando, estando vomitando. La gloria del Señor. Y no solamente en el altar, hemos visto cómo en cualquier momento Dios lo está haciendo. Después vino un río de liberación mucho más fuerte. En ese momento los demonios manifestándose, los demonios atormentados, gritando, no, la gloria de Dios estaba con nosotros, aleluya. La gloria del Señor entró por este ministerio. Dios empezó a hacer cosas que nunca nos imaginamos. Un día el Señor, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, quiero que remodeles este lugar. Quiero que sea un lugar donde todo el que entre diga, wow, es una obra de fe. Un pueblo que le creyó a Dios. Pero además de eso, yo quiero un lugar para que yo pueda derramar de mi espíritu en este lugar. Un lugar donde va a haber milagros, sanidades, liberaciones, el poder de Dios manifestándose. Y yo le decía, pero ¿cómo le vamos a hacer, Espíritu de Dios? Ni siquiera tenemos para pagar la renta. ¿Cómo poder hacer eso? Porque fue un inicio muy difícil. Pagando renta. O sea, pagar renta de un lugar en el centro de la ciudad, la luz, agua, muchos gastos que hay aquí. ¿Cómo? Pero sabe, yo diciéndole, sabe que ahí le voy a dar una parte, por favor espéreme. Y ahí estuvo siempre la gracia y el favor de Dios y su provisión. Fue algo difícil, no teníamos ni siquiera para nosotros un sueldo, pero nunca faltó huevitos y frijolitos, porque Dios estaba con nosotros, aleluya. Dios siempre estuvo ahí. Y en ese momento me dice, yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? Pero un día estando en una montaña ahí, viendo las estrellas, el Espíritu de Dios me habla y me dice, remodela ese lugar. Le dije, Señor. Y me dijo, ¿a qué le tienes miedo si yo estoy contigo? Ve y diles que al que escuchara mi voz y creyera en su corazón, Dios proveerá. Así díselos.
Y en ese momento yo me paré hace muchos años atrás y le dije, sabe, estaba en una montaña y el Espíritu de Dios me dijo, ve y diles que al que escuchara mi voz y dispusiera su corazón, Dios proveerá. Y sabe algo, fue algo hermoso como ver un grupo de personas viniendo a traer para sembrar, creyendo en la palabra que Dios había dado. Y yo no pasó un día sin que pudiera yo pensar cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a terminar, en medio de que subía el dólar, en medio de que el acero también subía, porque toda la estructura para que esto esté para arriba, todo está hecho de una estructura fuerte, bien hecha, mucha gente trabajando aquí. Y sabe, todo este escenario, todo lo que es el altar no estaba de esa manera, no había aires acondicionados. Sabe, usted está disfrutando de lo que un pequeño grupo de personas le creyeron a Dios y sembraron para su gloria, y seguramente fueron bendecidos y multiplicados por Dios. Aleluya. Los que están aquí con nosotros del inicio saben de lo que estoy hablando, de lo que ha pasado, y le creímos a Dios por este auditorio, le creímos a Dios por esos climas. Yo en ese tiempo me gustaba mucho predicar con traje y con corbata, no sé cuántos se acuerdan, y las bancas de madera, y no había aires acondicionados, y las reuniones, yo aquí predicando y sudando, todo chorreado porque había calor, pero había un fuego del Espíritu Santo con nosotros, aleluya. Y estando predicando y quedaba todo mi saco todo mojado, ¿cuántos se recuerdan? Pero yo diciendo, Dios lo va a hacer, vamos a tener un auditorio, vamos a tener aire acondicionado, Dios lo va a hacer, aleluya. Y Dios lo hizo, Dios lo hizo. Él ha estado con nosotros, Él nos ha guiado. Y en ese momento, en el año 2017, en agosto, antes de llegar, yo le pedí a Dios, Señor, que podamos terminar para que lo podamos inaugurar el día de la celebración, la primera celebración al Espíritu Santo, donde podíamos nosotros venir a poder recordar que el Espíritu de Dios nos había visitado. Y en ese momento agradecerle y decirle, no te vayas nunca, Espíritu de Dios. Nunca nos dejes, porque sin ti no podríamos hacerlo solos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Eres el pastor de Casa Avivamiento. Yo no soy el pastor es Él. Es el que nos guía, es el que nos dirige. Es Él, el Espíritu Santo de Dios. Y se nos ha enseñado a amarlo, a desearlo, a anhelarlo con todo su corazón. Hicimos esa celebración, esa primera celebración al Espíritu Santo. Y año tras año hacemos esa hermosa celebración con lo mejor que podamos hacer. Así que este año no se pierda. Este domingo 31 de agosto tendremos esa celebración al Espíritu Santo. Y vamos a venir a ministrar el corazón de Dios. Él te ha ministrado, Él te consuela, Él está siempre aquí. Pero ese día vamos a poder adorarlo y ministrar su corazón, amén. Así que va a ser un tiempo especial. Vamos a pasar un tiempo muy hermoso con el Espíritu Santo, no se lo pierda. Y así, esa aventura con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios también en el año 2019 me empezó a inquietar, me empezó a hablar acerca de hacer un evento. Me hablaba acerca de los ríos del Espíritu que se iban a poder derramar en esta ciudad de Mérida. Y el Espíritu de Dios me decía acerca de un evento, avivamiento en la ciudad, ríos de su Espíritu. En ese momento me lo decía, yo decía, Señor, pero ¿cómo hacerle? Eso implica rentar un lugar grande, todo lo que es sonido, pantallas, todo lo que significa. Pero además de eso,
enfrentarnos a la crítica, enfrentarnos a todas las cosas que se levanten, porque aún en el pueblo de Dios hay gente que sigue creyendo que los milagros solamente fueron en el tiempo de Jesús, que los milagros ya no existen. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que sana, el que libera, el que restaura, el que cambia la vida de las personas, el que muestra su poder para el que le cree. Y decir, y esto, y van a decir, es show esto, y mira esto, y todo. Y yo me hacía tonto. Y me volvía a decir, y hasta que un día me dijo: ¿lo vas a hacer o busco a otro? Y en ese momento le dije: lo hago yo, Espíritu Santo. Lo que tenga que hacer, lo que tenga que enfrentar, yo lo voy a hacer, si tú me lo dices. Y entonces, una semana antes de que cerraran todo por la pandemia, en marzo del 2020 hicimos el primer avivamiento en la ciudad, en el complejo deportivo Inalámbrica. Y ahí la gloria de Dios se manifestó. El poder de Dios se manifestó. Hubieron como 900 personas. Éramos allá en la iglesia como 400 personas todavía. Y sabe, volvimos después de la pandemia. Pasaron varios años de que se cerraban, no permitían eventos de multitud. En el 2023 volvimos otra vez a Inalámbrica a hacer de nueva cuenta avivamiento en la ciudad. Y llegaron cerca de 1200 personas. La gloria de Dios también se manifestó. En el año 2024, el año pasado, ya tenía todo preparado, ya estaba ahí pagado el lugar en el Inalámbrica. Cuando estando también en Colombia, cuando yo regresaba, el Espíritu de Dios me recordó una palabra que me habían dado: aumenta tu fe. Cuando yo recordé esa palabra, impactó mi espíritu. Y en ese momento regresé principios de julio. Y en ese momento entonces yo dije: ¿a dónde? Y entonces él me dirigió, fui al Poliforum Samná, y pudiendo estar ahí con todo lo que implicaba, muchas veces más el costo de ese lugar, pero creyéndole a Dios con todo mi corazón que si Él lo dijo, Él lo iba a hacer. Y poder ver y decirme, hizo algo tan hermoso y bonito, porque ahí me decían: ¿sabe qué? Estamos por terminar el gobierno para hacer entrega, así que no queremos que se dañe, no queremos que hagan eventos, y sobre todo el de usted está ya casi ya para finalizar septiembre, cuando vamos a hacer toda la entrega. Así que, pero el Espíritu de Dios se movió, abrió puertas y pudimos hacer ese evento el año pasado, avivamiento en la ciudad, en el Poliforum Samná. Y más de 2000 personas ahí con el poder de Dios, recibiendo milagros, sanidades, liberación, el poder de Dios, gente caminando, gente, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Un evento que nació en el corazón de Dios. Y este 7 de septiembre vamos a tener ese evento de nueva cuenta, para la gloria del Señor. Aleluya. El Señor siempre allí dirigiendo, hablando, diciendo: Espíritu de Dios, no puedo solo, ayúdame, enséñame, dirígeme. Ayúdame a dirigir este pueblo, Señor. Su voz, ustedes saben, una madrugada me despertó. Y cuando me despertó, empezó a escuchar melodías, empecé a escuchar frases, cosas dentro de mi interior: más de ti, menos de mí, no somos nada, solo tú puedes darme. Empezó una situación en la cual, de ahí, de esa intimidad, de esa noche con el Espíritu de Dios, nació una canción que cantamos con alegría, con gozo, con pasión en esta iglesia: ven y desciende. Cuando cantamos: paloma de gloria, derrama tu fuego, aleluya. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. Y el Espíritu de Dios, en diciembre del año 2022,
me volvió a hablar, me volvió a inquietar y me dijo: quiero que hagas viernes de avivamiento y milagros. No me dijo de avivamiento y milagros, me dijo viernes. Fue específico. Yo dije viernes. Es que los viernes tenemos la mayor cantidad de grupos en casa, porque aprovechan que al sábado no hay clase, que la gente puede pues quedarse un poco más tarde, no poder tener algún tipo de de dificultad, de excusa para no ir, y lo hacen mayormente viernes. Hay otros entre semana, pero viernes era un día muy crucial. Pero él me dijo viernes. En ese momento me senté con mis discípulos, les dije acerca de lo que me había hablado, le dije: vayan y digan que los viernes no va a haber grupos, que vamos a hacer avivamiento, viernes de avivamiento y milagros. Y pues pudiendo pensar que gente iba a decir: pero ¿por qué? Ese día es muy especial. Gente que no estuviera de acuerdo, gente que se fuera. Pero con todo eso el Señor acomodó todo. Él tuvo el control, aleluya. Y todos cambiaron su grupo ese día, y pudimos empezar ese mes de enero del 2023 con el primer viernes de avivamiento y milagros. Había una gran expectativa. Toda la gente vino. Hasta sillas había en todos los pasillos. Eso estaba a reventar, con la expectativa que iba a suceder. A ver qué locura nueva tenía ese hombre, aleluya. Porque muchos vienen diciendo y creyendo lo que va a suceder, pero otros nada más vienen: vamos a ver qué pasa, aleluya. Pero siempre el Espíritu de Dios ha respaldado y les ha mostrado que Dios está con nosotros, aleluya. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Fue que cuando él me habla de hacer esto, le dije: yo lo voy a hacer, pero no sé cómo hacerlo. Enséñame a poder ministrar sanidad y liberación, Señor. Enséñame. Él lo había hecho en los eventos, se había mostrado con milagros, con sanidades. Pero usted se imagina saber que todos los viernes se tenía que parar uno aquí para que suceda y se manifieste el poder de Dios, aleluya. Que en ese momento yo me recuerdo que todo estaba lleno y me paré en ese lugar y solamente estaba ahí diciendo: Señor, enséñame, ayuda, porque no sé lo que voy a hacer. Y ¿sabe algo? Me paré y yo dije: pues cómo he visto a otros hombres cómo le hacen. Y en ese momento empecé toda la gente aquí y empecé a hacer en este momento: Dios está sanando. Y empecé a decir por el poder, y yo veía que no pasaba nada. Dije: pasen todos aquí el altar. Y pasaron todos el altar, y entonces empezó, y el poder de Dios empezó a caer. Gente quebrantada, gente empezando a ser liberada, gente vomitando, aleluya. Hasta líderes, wow, aleluya. Al segundo ya no vinieron, aleluya. Fue algo poderoso lo que empezó a pasar. Pero saben una cosa, en ese momento entonces Él me guió a que la gente estaba ahí parada. Entonces yo me bajé y le dije a una persona: ¿qué es lo que pasa contigo? Y me dijo: es que sabe, desde hace mucho tiempo tengo un dolor en la espalda. Esto me impide que yo pueda caminar bien, no me puedo agachar. Y en ese momento entonces lo que hice fue empezar a orar por él, así como él me guió. Hasta la fecha usted me ve, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a tocar, no lo sé, pero sé que Dios estaba ahí, va a estar conmigo. Y en ese momento entonces empecé a orar por ella. Le dije: a ver, ahora empieza. Y empezó a agacharse, empezó a caminar, empezó a brincar. Empezó el Espíritu de Dios a guiarme a cómo hacer las cosas. Y sabe algo, no ha pasado ningún viernes desde ese día, enero del 2023 a la fecha, que no haya un viernes donde haya visto la gloria del Señor. He visto milagros que me han sorprendido. He visto el poder de Dios, liberaciones tremendas, poder de Dios, gente caminando, gente corriendo que no podía hacer,
He visto pies creciendo, he visto parálisis facial en el momento, pudiendo componerse. He visto, vaya, no podría decirle tantas cosas que he podido ver en mi vida. Lo que sí le puedo decir, que el día antes de morirme, el día antes que cierre mis ojos, le voy a decir: gracias, Señor, porque pude ver tu gloria. Aleluya. Y no solamente los viernes, los domingos. El Espíritu de Dios, gente que viene, gente que el Espíritu de Dios me guía para poder orar por ellos. Saben, en el servicio anterior había una mujer aquí que no podía, tuvo un accidente, se quebró la pierna, andaba con bastón porque no podía poderse mantener bien en pie. El Espíritu de Dios vino, oré y empezó a caminar. La gloria de Dios se manifestó, empezó en el altar. Dale un fuerte aplauso al poder de Dios. Eso es porque entró la nube de la gloria de Dios. Entró la nube Shekinah un día a este ministerio. Aleluya. Aleluya. Este 7 de septiembre tenemos ese avivamiento en la ciudad. Ríos de su espíritu. Y yo creo en lo que Dios va a hacer en medio de su pueblo. Yo creo que los ríos del Espíritu van a estar en ese lugar. Van a haber milagros, sanidades, poder de Dios, liberación, salvación, gente entregando su vida a Jesús. Y sabe algo, este evento, Dios está en medio de ese evento. ¿Y saben por qué? Porque no fue una locura de un hombre, porque no fue algo que se me ocurrió, porque no fue algo que de repente yo me puse un día como discípulos en una reunión y les dije: bueno, ¿y qué vamos a hacer? No hay nada que hacer, ¿qué hacemos? A ver. No, ese evento nació en la intimidad con el Espíritu Santo. Ese evento nació en el fuego de Dios. Dios está en medio de ese evento. Y le voy a decir, tanto está en medio de su evento, que ha visto cómo año tras año, he visto cómo ha podido aumentar la gloria, ha podido aumentar la gente. Pero además de eso, ¿saben algo? Es tanto que Él está allí, que sin buscarlo, una persona que sabe acerca de este evento dijo: sabes, yo puedo conectar con una persona que sé que seguramente va a estar interesada para que esto salga en televisión. Y sabe algo, en ese momento nos dijeron: manden un video del evento, qué significa, qué es, y hagan un spot como de tantos. Nos marcaron, lo mandamos y no nos los aprobaron. ¿Y sabe por qué? Porque para que salga eso tiene que estar en una resolución, en un formato, tiene que haber una resolución 4K. Nosotros no contamos con ese tipo de cámaras. Y en ese momento, cuando nos dijeron que no, pues dijimos: ¿sabes qué? Vamos en este año a poder en el evento grabar mejor. Vamos a poder conseguir esas cámaras, no todavía compradas, porque eso significa esas cámaras cuestan mucho. Y de repente usted dice: ay, es que mire, que el pastor todo. Y supiera cuánto hay que gastar para que la gloria de Dios se pueda transmitir, para todo lo que necesitamos. Aleluya. Y sabe, dijimos: bueno, vamos a rentarlas, vamos a poder tener, pero vamos a tenerlas un día en el nombre de Jesús. Vamos a tener cámaras de televisión, vamos a tener todo lo necesario. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y sabe, en ese momento entonces dijimos: ese evento, nos dijeron: es que la iluminación no ayudó, se ve así, se ve. Entonces, no. Y nos dedicamos ahora a poder hacer esta grabación con más excelencia para que el año que viene podamos presentarla, a ver si nos la aceptan. Pero ¿sabe qué sucede? Que de repente viene de nuevo la llamada y dicen: ¿saben algo? Vuélvanlo a hacer, háganlo en este formato, cambien esto, cambien lo otro, muevan esto, necesitamos que aquí, para acá, X. Y todo ese grupo de chicos que tenemos, dan un fuerte aplauso a ese grupo de personas que empezaron a poder hacer ese video y todo. En ese momento entonces
dijeron, lo han aprobado. Aleluya. Y sabe algo, le voy a contar algo. Es tanto que Dios está en medio de este evento, que la próxima semana voy a viajar a Guadalajara para que me hagan una entrevista por este canal. Y sabe algo, no solamente voy a hablar del evento de avivamiento en la ciudad. Cuando yo hablaba con este hombre por teléfono y le hablaba acerca del testimonio de mi vida, de lo que ha pasado, fue tanto el impacto que me dijo, vamos a hablar del evento, pero quiero que hable cómo Jesús puede transformar la vida de una persona, cómo la puede levantar y cómo la puede cambiar. Es tanto que Dios está en medio de este evento, que estando ahí me van a decir desde cuándo. Bueno, la entrevista van a pasarla también en algunos momentos, pero lo más importante me dijeron, saben, ahí le voy a decir la fecha, pero lo más probable es que sea 15 días antes del evento, del 23 de agosto más o menos al 7 de septiembre, entre programa y programa, en la programación va a estar saliendo ese spot. Y saben una cosa, de a partir de ese 23 de agosto, que lo más posible va a estar saliendo ese spot en el canal de Enlace. Desde México hasta Argentina conocerán que hay un evento donde está el poder de Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Aleluya. ¿Y saben por qué? Porque un día me dijo, si me sigues, yo te voy a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Aleluya. Aleluya. Un día tuve un encuentro con el Espíritu de Dios. Un día comenzó esta aventura con el Espíritu Santo. Este avivamiento que usted ve. Un día comenzó lo que usted está viendo y está sintiendo ahora. Comenzó con una amistad con el Espíritu de Dios. Yo nunca pensé que el Espíritu Santo pudiera hacerme a mí. Al inicio de este ministerio, yo me sentía tan solo, porque este llamado tienes que pasar por crítica, porque la gente te señale, porque la gente te acuse de cosas que no haces, de gente que te traiciona, gente que te dice, estoy con usted, pastor, pero después se voltea para poder hablar mal de ti. Es un llamado donde uno muchas veces se siente solo porque no tiene amigos. Y en medio de eso yo me recordaba de mis amigos de la primaria. Me recordaba de mis amigos de la preparatoria, de la carrera, donde nos portamos algo mal, de mis amigos del trabajo. Recordaba cómo Dios tenía favor y gracia sobre Eduardo y la gente, los amigos. Cuando hubo el dinero, pero cuando se acabó todo, cuando caí en drogas, en alcohol, todos ellos se fueron y me dejaron. Todos se dieron la espalda y me dejaron solo. Porque también les había hecho daño, porque también había hecho cosas desagradables delante de Dios. Y yo le dije, ya no tengo ningún amigo. Y él me dijo, yo soy tu mejor amigo. Desde eso él se convirtió todo para mí.
en mi mejor amigo, el que nunca te falla, el que siempre va a estar contigo. Tu padre, tu madre te dejarán, pero yo nunca te dejaré, dijo el Señor. Tu esposo, tu esposa te traicionarán, te dejarán por otro, tu novio, pero Él nunca te va a dejar. Él siempre va a permanecer fiel contigo. Y así comenzó esta amistad con el Espíritu de Dios. Y regresando al texto que leímos acerca de Éxodo, podemos ver un grupo de personas que salen de Egipto, de la esclavitud al desierto. Salen masivamente al desierto y están en medio del desierto, pero no saben a dónde ir. ¿A dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros ahora? Solo sabían que eran libres. Solo sabían que el mar había derrotado a sus enemigos. Solo sabían que estaban libres en el desierto, pero no sabían a dónde ir. ¿A dónde vamos a ir? Vamos al norte, vamos al sur, vamos al oriente, vamos al occidente. ¿Hacia dónde vamos? Así como me sucedió cuando el Espíritu de Dios empezó a hablar acerca de que esto no era el destino final de Casa de Avivamiento, que este lugar no era, que había otro lugar donde íbamos a ir y íbamos a ver una gloria mayor. Venía hombres de Dios, profetas, iba a otro lugar y me lo volvían a decir. ¿Dónde, Señor? ¿A dónde va a ser? ¿Al norte, al sur, al oriente, al poniente? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Dirígeme, guíame. Salía con mi auto y pasaba por los lugares, por el centro de la ciudad, mirando edificios, mirando terrenos. Después seguía el periférico andando. Señor, ¿dónde va a ser? Y un día estando ahí, en un lugar, un profeta había hablado y me había dicho muchas cosas, pero después estábamos comiendo y me dijo: sabes que estoy viendo que ese lugar está en la esquina. Y noticia, está en la esquina. Gloria a Dios. Es un fuerte aplauso a Dios. Un día viene otro de ellos a un congreso con nosotros. Y cuando estoy andando con él para llevarlo a comer, me dice: ¿sabes algo? Te voy a decir algo que me dijo Dios cuando yo estaba aterrizando. Me dijo: mira a ver para la ventanilla, y cuando mira a ver, ves todo esto y ves ahí, dile al pastor Eduardo que aquí va a estar su iglesia. Aleluya. Y yo dije: pero ¿por dónde entraste? Porque no sé cuántos coinciden conmigo, los que han viajado en avión. Yo he entrado por Progreso, ¿sí? Por el norte. He entrado por Celestún, ahí por Humán. Pero otras veces ha entrado así por donde está la barda de ahí del aeropuerto, ahí por el sur, más o menos. Por ahí viene, pasa la barda y ¡pum!, aterriza. Pues ¿sabe? Por uno de esos lados, ahí está ese lugar. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Un pueblo que no sabía dónde ir, un pueblo que no sabía dónde dirigirse, un pueblo que estaba solamente diciendo: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos? Así como nos sucedió una vez. Pero en ese momento, entonces, usted se acuerda en el Éxodo cuando salió el pueblo de Israel, y en ese momento dice que la columna de la nube de la gloria de Dios iba delante de ellos. Pero entonces en ese momento venían los carros del faraón, de los soldados egipcios, para matarlo. Y dice la Biblia que en ese momento esa columna de nube se pasó delante, que estaba delante de ellos, se pasó
detrás de ellos, de tal manera que Él se puso como de esta manera así. Y dice la palabra que para Israel era la luz que resplandecía, pero para el pueblo de Egipto era tinieblas para ellos. Aleluya, Él los defendía, Él estaba con ellos. Aleluya. Y dice que esa columna los empezó a guiar, los empezó a dirigir. Y donde esa columna se detenía, todos se detenían. En ese momento todos ponían su tienda y estaban ahí. Y cuando la columna empezaba a avanzar, todos empezaban a avanzar. La columna se volvía a detener y ellos se detenían y ponían otra vez sus tiendas y no sabían cuánto iba a pasar, si iba a ser solamente un día, si iba a ser una semana, si iba a ser un mes, si iba a ser un año, si iban a ser varios años. Ellos no sabían cuánto, pero ellos sean guiados por la columna de la nube de Dios. Cuando esa columna se movía, ellos se volvían a mover y decían: te seguimos, a donde tú vayas, nosotros vamos contigo. Aleluya. Y esa columna no solamente los protegía, no solamente estaba con ellos para defenderlos. Esa columna hablaba con el pueblo de Dios. Aleluya. Vea como dice en Salmos 99, 7: en columna de nube hablaba con ellos. No solamente los defendía esa columna, no solamente los protegía. En medio de esa nube podían escuchar la voz de Dios. Imagínense eso. En esa columna Dios les hablaba a ellos. Y esa columna de nube era una columna de fuego que estaba alrededor de ellos, que los protegía de los animales nocturnos, que los protegía de los depredadores, que los protegía de sus enemigos. Todo aquel que se quería ir o se apartaba del pueblo y se iba, corría el riesgo seguramente de morir, porque cuando tú te apartas de la presencia de Dios, mueres espiritualmente. Aleluya. Esa columna de fuego andaba con ellos, los protegía, los cuidaba. Pero ¿sabe algo? Llegó un momento en que esa nube de la gloria de Dios la iban a perder. Y no estoy hablando de solamente algunos del pueblo de Israel. Estoy hablando de toda la nación de Israel, que iba a perder la gloria del Señor, que iba a perder esa nube Shekinah del Señor. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Israel hizo un becerro de oro para adorarlo. En ese momento, cuando Dios lo ve, entonces dice: yo no quiero ir más con ese pueblo que no quiere nada conmigo. Es por eso que usted puede escuchar a Moisés diciendo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba diciendo: si él no va con nosotros, ¿quién nos va a proteger de los animales nocturnos? Si él no va con nosotros, ¿quién va a derrotar a nuestros enemigos? Si él no va con nosotros, ¿quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a poder llevar al lugar? ¿Quién nos va a dar sombra cuando hay calor en el día? ¿Quién va a dirigirnos? ¿Quién nos va a poder guiar? Aleluya. Yo no voy a ir más con ustedes, dijo él. Y dice la Biblia que en ese momento Moisés se metía a una tienda a buscar la presencia de Dios. Se metía a una tienda conocida como la tienda del tabernáculo o la tienda del encuentro con Dios. Y dice la palabra que cuando él se metía a esa tienda, la nube de la gloria de Dios venía sobre esa tienda y descendía. Aleluya. Y saben,
cuando todo el pueblo veía esa nube que venía y se descendía sobre esa tienda donde estaba Moisés, en ese momento todo el pueblo, una nación entera de Israel, se postraba y adoraba a esa nube, adoraba a Dios. Aleluya, aleluya. Y sabe, Moisés entonces le pregunta a Dios: todavía no nos has declarado quién va a ir con nosotros. Yo me imagino a Dios pudiendo ver a más de 2,000 israelitas, una nación entera postrada, adorando al Señor. Y en ese momento tocaron su corazón y Él dijo: mi presencia irá con ustedes y les daré descanso. Aleluya. Y no solamente eso, no solamente eso les dijo. Y dice la palabra, y Él le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que voy a hacer con ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo que había experimentado la nación de Israel estaba a punto de experimentarlo los discípulos de Jesús. Jesús era todo para ellos. Con Jesús tenían seguridad. Jesús los protegía. Jesús los cuidaba. Cuando no había pan, Jesús multiplicaba los panes para darles de comer. Cuando había una tormenta, Jesús detenía la tormenta y les daba la paz que ellos necesitaban. Jesús era todo para ellos, porque cuando estás en Jesús puedes estar seguro en Él. Ellos estaban seguros con Jesús. Pero un día vino Jesús y le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. Me iré a preparar moradas para todos ustedes. Ya no voy a estar más con ustedes. Y cuando los discípulos escucharon esto, dijeron: ¿cómo Jesús nos va a dejar? Yo me imagino a los discípulos ahí tristes diciendo: Él nos va a dejar. Jesús se va a ir, nos vamos a quedar solos. Y entonces Jesús les dijo: no se van a quedar solos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré por ustedes después. Aleluya. Y Él los va a poder guiar a toda verdad. Él les va a enseñar todas las cosas. Lo voy a dejar a uno que es igual al Padre, que es igual a mí, con la misma autoridad y gloria. Voy a dejar a alguien que es como yo, con el mismo poder, gloria y majestad. Y su nombre es el Espíritu Santo de Dios, que estará con ustedes. Nos estarán más huérfanos. Aleluya. Aleluya. El Espíritu de Dios nos llamó un día a la pastora y a mí. Pero tuvimos que enfrentar cosas tan difíciles. La crítica, las personas diciendo: es un lugar de pecado,
Nunca más va a estar el Espíritu Santo en ese lugar. Pero no contaban con la astucia del Espíritu Santo. No contaban con lo que iba a hacer el Espíritu de Dios en este lugar. Gente que hablaba y decía, a ver cuánto va a durar ese que se dice pastor. Va a ver cuánto va a durar Eduardo, decía. Pero cuando él vino y sabía que él estaba conmigo, dije, mejor que se sienten porque se van a cansar parados. Porque el Espíritu de Dios vino a cambiar este lugar. Y no soy yo, es Él el que pastorea esta iglesia. El Espíritu Santo de Dios que vino con nosotros. Aleluya, aleluya. Y Él también nos ha defendido. Nos ha defendido de las críticas de esas personas que se han ido hablando cosas, difamando, hablando de esa película de terror, del pastor, de la pastora. Gente que se ha ido, ha tratado de llevarse gente de la iglesia para dividirla, pero sabe, ha sido tan pocos, no han podido. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Él nos ha defendido. Él ha hecho todo en este lugar. Así como un día vino un hombre de Dios y me dijo, ¿sabes algo? Así como Felipe le dijo a Natanael, ven, quiero poderte presentar a aquel del cual Moisés hablaba en la ley y los profetas. ¿A quién? Al hijo de José, Jesús de Nazaret. Y él contestó, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y le contestó, sí, ven y ve. Así también, cuando la gente empieza a escuchar lo que está sucediendo en Casa de Avivamiento, cuando empieza a escuchar de cómo ha habido crecimiento, cuando empieza a escuchar cómo el poder de Dios se manifiesta, cuando empieza a escuchar de los milagros, de las liberaciones, de las sanidades, de las cosas que están sucediendo, no lo van a poder creer y van a preguntar, ¿de qué me estás hablando? ¿De ese lugar de Casa de Avivamiento? ¿Acaso de Casa de Avivamiento puede salir algo bueno? Sí. Ve y ve, porque el Espíritu de Dios vino un día a este lugar, porque la nube de la gloria del Señor entró un día por este ministerio. ¿Habrá alguien que le pueda dar gloria al Señor? Ponte de pie. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia que la gloria del Señor entró en forma de una nube ligera a Egipto. Y la nube de la gloria del Señor derrotó a sus enemigos, derrotó a los demonios, destruyó todos los ídolos. Así sucedió cuando hace 10 años la nube de la gloria de Dios entró a este ministerio. Así sucedió. Él derrotó a nuestros enemigos. Él destruyó a todos esos demonios. Así, si tú pones en primer lugar al Espíritu Santo, yo te aseguro que Él te va a empezar a guiar, que Él te va a empezar a dirigir. Si tú pones en primer lugar al Espíritu de Dios y te dejas guiar por Él, Él va a poder venir y esa nube de la gloria va a derrotar a los demonios que hay en tu vida, a los demonios que hay en tu casa, a los demonios que hay en tu familia, a los demonios que hay sobre tus hijos. Van a ser derrotados y destruidos por la nube de la gloria de Dios. Así como el Señor cuando entró destruyó a todos nuestros enemigos y destruyó a todos los demonios, y aún vengan brujos, hechiceros, santeros, satanistas, no van a poder hacer nada, porque mayor es el que está con nosotros, mayor es la nube de la gloria de Dios que está con nosotros en este lugar. Aleluya. Y Él derrotó. Aleluya. ¿Sabe algo? Yo creo que está por venir el mayor avivamiento que haya visto sobre toda la historia de la tierra.
Viene un derramamiento del Espíritu Santo como nunca he visto. Viene un derramamiento de la gloria de Dios como nunca hubiéramos imaginado. Viene un gran avivamiento sobre este ministerio, sobre esta nación y sobre esta ciudad. Viene un avivamiento sobre nosotros. ¿Sabe? Vienen los 3 mejores años para nosotros en el nombre de Jesús. Viene lo mejor. Viene un gran mover del Espíritu. La gloria que viene va a ser mayor que la primera. Va a ser una gloria poderosa. Pero es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? Seguir dejando que la nube de la gloria de Dios nos dirija. Vamos a seguir creyendo en todo lo que Él nos diga. Y vamos a seguir dirigidos por la gloria, por la nube del Señor. ¿Habrá alguien aquí que pueda levantar sus manos y decir: yo quiero ser dirigido por esa nube? Ven corriendo al altar si tú quieres seguir siendo dirigido por la nube de Dios. Aleluya. Dile: Señor, yo quiero ser dirigido por ti.